Buenas tardes. Son las 3 de la tarde del día 6 de marzo de 2019. Vamos a reanudar la sesión. Corresponden los alegatos finales de la defensa técnica. Conforme al auto de enjuiciamiento, vamos a seguir el orden de los acusados. Empezamos por Patricia Rosario Flores Medina. Señor representante del Ministerio Público, señor representante de la Procuraduría, distinguidos colegas, ciudadanos presentes. Habiendo escuchado con atención los alegatos de clausura, tanto de la Fiscalía así como de la Procuraduría, la verdad que me siento sorprendido e indignado. Y seguramente es el mismo sentido de mis representados que se encuentran hoy presentes. Yo soy abogado de la señora Patricia Flores Medina y del señor José de la Torre Céspedes. Y mis alegatos de clausura serán por las dos personas al mismo tiempo. Señor magistrado, conforme cuando presenté mis alegatos de apertura al inicio de este juicio oral, señalé claramente que la Fiscalía no iba a probar, porque estamos inmersos aquí, claramente lo ha señalado el señor fiscal, que únicamente versará este juicio, o mejor dicho, esta sentencia, en el delito de colusión. Cabe señalar que el delito de colusión ha tenido modificatorias legislativas a lo largo de la promulgación del Código Penal de 1991. Tenemos la ley 26.713, la 29.703, luego la 29.758 y ahora último la 30.111. Conforme ya lo dijo el Ministerio Público, estamos aquí centrados y por el periodo de tiempo en el cual se realizaron estos hechos, será la cual regula la conducta de mis representados, lo estableció la ley 26.713 en el delito de colusión, artículo 384. Señor magistrado, para que concurra este delito o para que la conducta de mis representados se adecúen a la imputación concreta realizada por el Ministerio Público, se tendrán que concurrir ciertos elementos. Como todo delito contra la administración pública, tiene que existir un quebrantamiento del deber funcional, tiene que existir una concertación, y no cualquier tipo de concertación, señor magistrado, sino una fraudulenta y clandestina, y que esta concertación haya traído consigo un perjuicio patrimonial al Estado, en este caso a la Municipalidad de Carmen de la Legua. Y conforme desarrollaremos de estos alegatos finales, y conforme se desprende de todo el acervo documentario y probatorio que se ha desarrollado durante estas 19 sesiones que ha durado este juicio oral, se va a desprender que no ha existido quebrantamiento del deber funcional de mis representados como miembros titulares del Comité Especial. Señor magistrado, el Ministerio Público ha postulado aquí, y conforme inclusive ya lo dijo, solamente a indicios. Y con indicios no se puede buscar una sentencia condenatoria, sino únicamente en base a una prueba indiciaria. Y para que esa prueba indiciaria se constituya como tal, tiene que existir ciertos elementos estructurales establecidos en el artículo 158 del Código Procesal Penal. Esto es, que el hecho base ha de estar plenamente probado, que la inferencia esté basada en reglas de la ciencia, la lógica y la experiencia. Y conforme ya se demostró y acreditó durante todo este desarrollo probatorio, eso no ha sucedido, señor magistrado. Tenemos aquí a dos miembros del Comité Especial que participaron en un proceso de licitación 01-2011. Y conforme se pudo acreditar y demostrar durante este desarrollo de juicio oral, ellos elaboraron las bases administrativas. Y conforme inclusive lo voy a narrar en base a los medios probatorios que lo hemos desarrollado. Como medio número 32 del Ministerio Público, tenemos el acta de instalación del Comité Especial, que se realizó el 14 de febrero del 2011, en donde se nombró a mi representada, la señora Patricia Flores Medina, y a mi representado, el señor José de la Torre Céspedes, como miembros titulares del Comité Especial que llevaron a cabo este proceso de licitación. Asimismo, como miembros titulares de este proceso de licitación,
elaboraron las bases administrativas, y eso también podemos, y lo hemos podido verificar con el medio probatorio número 33, en donde el cual se puede verificar el acta de aprobación de bases, debidamente suscrito por todos los miembros del comité especial. También tuvimos el acta en este proceso de licitación hubo tres postulantes, tres postores, la empresa Nutrial, la empresa NISA y la empresa Agroindustrias Lácteas del Sur, quienes propusieron, como en todo proceso de licitación y conforme lo establece y conforme le permite la ley de contrataciones, así como su reglamento, le permiten realizar consultas y absoluciones, cosa que realizó la empresa Nutrial, cosa que mis representados como miembros titulares del comité especial lo absolvieron, y eso también se desprende del medio probatorio número 36, en donde se puede verificar el acta del comité especial de absolución de consulta de fecha 25 de febrero del 2011, justamente a lo propuesto por el postor Nutrial Soluciones Nutricionales y Logístico. Asimismo también, una vez absuelto tanto las absoluciones, tantas las observaciones por parte de los demás postores, es que como comité especial, ¿qué hicieron? Y conforme lo ordena la ley, integraron las bases, debidamente suscritas como miembros del comité especial. Una vez realizado aquello, y conforme ordena la norma extrapenal que vendría a ser la ley de contrataciones en estos procesos, existe la evaluación de las propuestas técnicas, así como de las propuestas económicas. Y aquí hay que tener un detalle muy especial. Uno de los postores, que era Nutrial, ¿qué presenta en sus propuestas técnicas? Presenta justamente, y eso lo ordenaba las bases integradas, que presenten como expediente técnico, como propuesta técnica, que una acta, en este caso, de garantías. Pero esta acta de garantías fue defectuosa. Por eso es que los miembros del comité especial lo desecharon. Dijeron, oiga, usted no está cumpliendo y por eso usted va a ser descalificado de este proceso de licitación conforme ordena la norma, conforme le permite la norma. Y por eso al final le otorgan justamente la buena pro a la empresa NISA. ¿Qué podemos verificar aquí en esta primera etapa, señor magistrado? Que el primer elemento para que pueda configurarse el supuesto quebrantamiento del deber funcional no existe. ¿Por qué? Porque mis representados se ajustaron a la norma extrapenal, que vendría a ser justamente la ley de contrataciones, así como su reglamento. Repito, elaboraron las bases administrativas, absolvieron consultas, elaboraron las bases integradas, absolvieron justamente las propuestas técnicas, así como económicas, y por último, conforme lo establece, realizaron una calificación y le otorgaron la buena pro a una determinada empresa. Luego tenemos, señor magistrado, con respecto a la supuesta concertación fraudulenta y clandestina, que es un elemento del delito de concertación. El Ministerio Público, inclusive, ha sido reiterativo en señalar que mi representado ha mantenido, en este caso el señor de la Torre Céspedes, han mantenido una comunicación muy activa con un supuesto trabajador de la empresa NISA, e inclusive narró su número, y eso aquí donde me llama la atención, y por eso al inicio de mis alegatos dije que me sentía sorprendido e indignado por la conducta del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque conforme ha dicho el Ministerio Público, que el teléfono número 99-611-0846 le pertenece a mi representado, el señor José de la Torre Céspedes. Y cuando tuvimos aquí, justamente, durante el desarrollo de los medios probatorios, el oficio remitido por la empresa Claro, por la carta de la empresa Claro, el cual es el medio probatorio número 69, el teléfono que he hecho mención le pertenece a un señor de nombre Ernesto Ladislao de la Torre Anampa, una persona distinta a mi representado. Entonces, ¿cómo el Ministerio Público con esa conducta pretende a usted que haga, o mejor dicho, pretende que usted incurra en error? ¿Con qué intenciones? Señor magistrado, luego, en torno justamente al tema de el supuesto nexo, en donde inclusive hemos tenido aquí durante
al momento que hemos examinado a un supuesto testigo, al señor Odiana Ríos Gustavo Víctor, este señor, conforme se desprende de su declaración, ha establecido claramente que es un trabajador de la empresa Totus, un reponedor de la empresa Totus, que se podría decir, su gran problema fue que su supervisor de esa empresa lo haya designado a que acomode las leches Gloria. Él es un simple, ni siquiera es un supervisor, ni siquiera es un gerente, ni siquiera tiene un cargo administrativo en la empresa Totus. Es un simple reponedor de dicha empresa. Y a ese simple trabajador, el Ministerio Público le establece que él es el nexo entre los supuestos funcionarios con los privados. Un simple trabajador de una determinada empresa, lo cual a mí me sorprende y me llama mucho la atención. Señor magistrado, conforme al tercer elemento que el Ministerio Público establece, que es bueno, como todo delito de colusión tiene que existir una concertación y que ésta traiga consigo un perjuicio económico. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un informe pericial contable del 5/2013, que este informe contable en ningún extremo, y ese es el tercer elemento que esta ley 26.713 obliga, tiene que haberse determinado con exactitud a cuánto asciende el supuesto perjuicio económico. No lo establece en ningún extremo. Lo que sí ha hecho, ha mencionado unos supuestos sobrecostos. Pero cuando tuvimos aquí al perito, sobrecostos en base a qué, ha hecho un supuesto cuadro comparativo con otras municipalidades, las cuales tienen, se podría decir, entre comillas, otras necesidades, otros requerimientos, los cuales no se asemejan a los requerimientos que se tuvo en el proceso de licitación 01-2011 de Carmen de la Legua. Ahora, si es que el Ministerio Público pretende sustentar el supuesto perjuicio económico, debió haberlo realizado en base a la coyuntura y a los actos que se suscitaron durante ese íter negocial, durante ese proceso de licitación desarrollado en Carmen de la Legua, y haber determinado a cuánto ascendía el supuesto perjuicio económico, lo cual no existe. Ahora, hay un punto muy importante y también aquí, bueno, la Procuraduría no es, se puede decir, no tiene tal vez el mismo rol constitucional como defensor de la legalidad que tiene el Ministerio Público, pero lo ha hecho mención. Es con respecto al dictamen pericial de análisis digital forense 011-2011, que en donde se debió haber determinado, inclusive hay una orden explícita, le dice que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realice y determine la existencia de archivos y o documentos como son bases, proyectos de bases integrales relacionados con la licitación pública 01-2011, cuál es materia de esta investigación, de este proceso y de este juicio oral. ¿Y qué concluye? ¿Qué concluye este dictamen pericial? No se encontraron documentos electrónicos que aparecen en la página web SEACE respecto a la licitación en mención. Entonces, si el Ministerio Público tenía conocimiento de estos documentos, que no existía o no existe ningún medio probatorio que acredite que ha habido, porque esa es la teoría que maneja el Ministerio Público, que aquí ha existido, o quienes han elaborado las supuestas bases integradas, ha sido un representante de la empresa y no el comité especial, debió haber encontrado, porque el Ministerio Público ingresó a las instalaciones de la empresa, sustrajo las computadoras, las examinó, ¿y qué encontraron? Que no existía aquello. Es decir, ¿qué hemos tenido aquí? No una investigación, sino hemos tenido un relato, una fábula. Hemos tenido una investigación incipiente, una investigación plagada de demasiados vicios, y que lamentablemente nos han tenido más de 8 años, y efectivamente existe a nivel constitucional una sentencia del TC, y usted mismo lo ha hecho mención, en donde obliga al Ministerio Público a que ellos, de alguna manera, no realice, o mejor dicho, se establece la interdicción de la arbitrariedad. No podemos aquí llevar a cabo investigaciones de 10 años en donde lamentablemente los únicos perjudicados son los investigados, porque tener una investigación, ellos de alguna manera se les limitan sus funciones laborales en diversas entidades. Prosiguiendo con el tema. Y no es la única pericia con respecto a las conclusiones en donde no se encontraron documentos electrónicos. Ha habido una diversidad de pericias.
Y eso también lo podemos encontrar en el informe técnico número 480, en el informe técnico número 473, en donde el mismo Ministerio Público le ordena a la Policía de Investigaciones, en este caso a la Dirección de Investigación Criminal, a que de alguna manera practique que sí ha existido una relación de equipos que han tenido comunicación entre CPUs. Es decir, que se determine si por OB de la computadora de la empresa incautada ha tenido comunicación con otras. ¿Y qué es lo que arroja las conclusiones de esto? Nada. No existió nada. Y claramente se puede reflejar de ambos dictámenes periciales. Señor magistrado, está probado con los documentos que he hecho mención que no ha existido ningún tipo de quebrantamiento del deber funcional. Está probado que no ha existido, que haya existido algún tipo de concertación fraudulenta y clandestina por parte. Inclusive el Ministerio Público ha tratado de que usted incurra en error porque no ha habido una comunicación, ni siquiera entre mi representado, porque conforme inclusive existe un documento de la empresa Claro, el supuesto teléfono que le imputa a mi representado no le corresponde sino a una tercera persona. Tercero, está probado de que no ha existido perjuicio económico conforme a la pericia que le he hecho mención, a la pericia contable. Y por último, para que no quede dudas para su despacho, el Ministerio Público, al inicio, y teniendo como una circunstancia antecedente de su acusación y también de su elocución, ha establecido que existió una adenda al inicio de este proceso de licitación. Me remito a las normas complementarias del programa del Base Leche, la cual es la 27470, así como su modificatoria, que es la 27712. Era una gestión iniciante, una gestión que recién ingresaba, una gestión nueva. Y conforme lo ordena la norma, no puede existir algún tipo de desabastecimiento, en este caso a los beneficiarios, a los niños. Y por ese motivo, como ya existía un contrato o ya había un vínculo contractual con un determinado postor, el programa se tiene que continuar. No puede existir un desabastecimiento porque quienes se perjudican son los niños. Y por ese motivo es que se suscribe adendas, porque todo proceso de licitación no es de la noche a la mañana. Todo proceso de licitación, primero se tiene que realizar un estudio de mercado que toma un tiempo, luego el proceso de licitación en sí, que también toma otro tiempo, y por último el proceso de ejecución. Y eso justamente abarca mínimo unos 2 a 3 meses. Señor magistrado, por ende, al no haberse acreditado la existencia del delito de colusión, solicito la absolución de los hechos imputados, así como de la pena solicitada, así como de la supuesta reparación civil en contra de mis representados. Asimismo, el Ministerio Público ha hecho referencia, y eso me llama mucho la atención, y eso también lo voy a recalcar en este tema, al pedido de pena, sin perjuicio de que ya solicité el tema de la absolución. El Ministerio Público ha incurrido en un error al señalar de que la pena que ellos solicitan en contra de mis representados deberían estar dentro del tercio intermedio, lo cual es inexacto, señor magistrado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos un delito de colusión regulado por la 26.713, en donde tienen una pena inferior de 3 años y una mayor de 15, y el Ministerio Público postula como tercio intermedio que existen circunstancias agravantes. Pero, señor magistrado, esta circunstancia agravante establece de 2 a más personas. Por naturaleza, un comité especial está compuesto por 3 personas. Por la misma naturaleza del negocio, del internegocial, se necesita una más persona. Y eso no puede ser considerado como una circunstancia agravante. Y por ende, haya habido un error y ha incurrido en un defecto por parte del Ministerio Público. Lo que debió haber solicitado, en el peor de los casos, es de que sea una pena dentro del intermedio inferior, dentro de la pena inferior. Eso es todo, señor magistrado, y espero la absolución de mi representado en base a los argumentos ya alegados. Gracias. Gracias. Los alegatos de la defensa de Tenorio Parco. Muchas gracias, señor juez. Bueno, la defensa técnica de Tenorio Parco va a sustentar sus alegatos preliminares del siguiente modo. Primero, señor magistrado, tenemos que tener en cuenta, ya como se ha limitado, el aspecto del tipo penal claramente está regulado en el artículo 384, el cual, a tenor de aquel entonces, refiere:
el funcionario o servidor público que en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado u organismos del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 15. Señor magistrado, es importante tener a consideración este tipo penal, puesto que la exigencia de los verbos rectores precisan que esta concertación tiene que traslucirse estrictamente de acuerdo al principio de tipicidad en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros. En el presente caso, señor magistrado, y desde el momento que se instaló el presente plenario, el Ministerio Público sostuvo como imputación lo siguiente en contra de mi patrocinado. Se imputa a Bernabé Tenorio Parco, en su condición de ex miembro del Comité Especial del Proceso de Licitación Pública, número 01-2011 MDE-CLR/CE, para la adquisición de insumos para el programa de vaso de leche en ejercicio del 2011, convocada por la Municipalidad Carmen de la Legua Reynoso y como funcionario de la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso, gerente de asesoría legal. Y ahí dice, haber intervenido en dicha licitación por razón de su cargo, defraudando al Estado, al haber abdicado a sus funciones, al no haber elaborado las bases integradas. Se resalta este extremo en el cual hace referencia a que ha abdicado por no elaborar las bases integradas. De igual modo, hace referencia a que de dicho proceso de selección y concertar en todo el indicado proceso con los representantes de la empresa NISA Corporation, Moisés Martín Alfaro Barreto y Edwin Ruiz Lozada, empresa ganadora de la misma licitación, para que sean estos quienes elaboren las bases integradas con las condiciones técnicas convenientes para la empresa. Señor magistrado, evidentemente, de acuerdo a la lectura que se tiene del artículo 384, refiere que el funcionario público o servidor público tiene que concertarse, ya sea con un contrato, suministro, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación que esté lógicamente en función de su cargo, al cual representa, y concertándose con los interesados en convenios, ajustes, liquidaciones o suministros. En este supuesto, señor magistrado, se tiene que las bases integradas, tal y conforme ha hecho referencia el Ministerio Público, estas se habrían suscitado el 14 de marzo del 2011. Estas bases integradas, señor magistrado, no calzaría dentro del tipo penal imputado por el Ministerio Público, toda vez que no ha sustentado en este acto ni ha podido identificar ni determinar dentro de todo este plenario si es que se trataría de un convenio, ajustes, liquidaciones o suministros. ¿A qué quiero llegar con esto? Si las bases integradas contendrían una información que sugería o determinaba que la empresa NISA Corporation fuera adjudicada para este proceso, sea la ganadora para este proceso de acuerdo a un margen específico, ya sea por productos, por calidad, por estándares, etcétera, que determinen que la empresa NISA sea la ganadora. El Ministerio Público, a lo largo de este plenario, lo único que ha hecho referencia es a un usuario de Ruiz y a llamadas o cruce de llamadas telefónicas entre los funcionarios y los de la empresa NISA. Señor magistrado, evidentemente en el presente caso, al no poderse determinar este hecho, ya sea si es que ha existido un ajuste de precios, si ha habido un convenio, si ha habido un suministro conforme a lo que exige el tipo penal de colusión, por lo tanto este hecho debería ser en atípico desde el primer plano. Ahora bien, se tiene que también tener en cuenta, señor magistrado, que a lo largo de este plenario también el Ministerio Público ha sido insidioso en un aspecto, es decir, el día de hoy ha hecho referencia que mi patrocinado posiblemente sea el que haya subido o haya entregado un usuario para que pueda subirse las bases al sistema. Debo hacer referencia a lo siguiente.
se tiene que tener en cuenta el documento que obra a foja 171, que es el oficio número 915-2011/CGE del OCE, que adjunta el informe 220-211/SPLA-RAA del 11 de octubre del 2011, mediante el cual se informa que los procedimientos para creación del usuario son, conforme a los artículos 25 del TUPA, del OCE, que consiste en solicitar el usuario llenado un formulario y verificar que la entidad esté registrada en el registro de entidades y contrataciones. El Ministerio Público hizo referencia que el usuario de Carlos Javier Ceras Rojas, de números 3074 64 08 12 891, se encontraba inactivo, dice. O sea, es decir, cuando le envían este documento, hace referencia, ahorita se encuentra inactivo. Su fecha de creación fue el 16 de febrero del 2011 y su fecha de modificación fue el 22 de junio del 2011. Es decir, para ese momento era válido este usuario de Carlos Javier Ceras Rojas. Asimismo, hace referencia dentro de este informe también que se acreditaría que Carlos Javier Ceras Rojas tenía la fecha activa tal usuario. Entonces, señor magistrado, se diluye en ese sentido un extremo de la afirmación del Ministerio Público al referir que Tenorio Parco era quien tenía dominio sobre el usuario que presuntamente se le había entregado al SEACE. Tampoco existe una documental que haga referencia que Tenorio Parco haya recibido del SEACE un usuario. Lo que sí podemos hallar, señor magistrado, es que existe un informe número 27-2011-MCDLR-SGI de fojas 305-307 de fecha 20 de septiembre del 2011, en el cual hace referencia que mediante el subgerente de informática Franklin RB Sandoval Moya, hace entrega de los usuarios y nombres de la Municipalidad Carmen de la Legua Reynoso, en el que se aprecia que la persona Bernabé Tenorio Parco tenía asignado un equipo ALE G02, siendo el usuario Bernabé Tenorio. También hace referencia al otro informe, que es el que se ubica a foja 173/174, informe número 176-2011, GPPS/MDCLR de fecha 21 de septiembre del 2011, en el cual también hace referencia, mediante el cual el gerente de promoción y proyección social señala lo siguiente. Uno, la municipalidad no tiene red de información virtual entre usuarios de la identidad. Los equipos de cómputo asignados no tienen un nombre o usuario de cada servidor. Las computadoras son limitadas. 2. En las entidades públicas existe una alta rotación de personal, por lo que los equipos no son asignados con nombre propio y estos son limitados. 3. La subgerencia de logística es encargada de autorizar al personal ante el organismo supervisor de contrataciones del OCE la autorización para colgar la información de procesos de selección y todo lo relacionado al portal electrónico de contrataciones con el Estado. En ese sentido, señor magistrado, y teniendo en cuenta que mi defendido, es decir, Tenorio Parco, era asesor legal y conforme a este informe hace referencia a que las únicas personas que podrían tener usuarios para subir al sistema electrónico del SEACE eran los de logística. Asimismo que, si bien es cierto, Tenorio Parco tenía una computadora a su disponibilidad, no obstante, esta era de rotabilidad dentro de la misma municipalidad. En ese sentido, señor magistrado, se evidencia que la imputación del Ministerio Público se diluye. Finalmente, también se puede advertir que dentro de la imputación jamás se advirtió que cuáles han sido las funciones que se había quebrantado por parte de mi patrocinado. Si estrictamente se hace referencia a que no elaboró las bases, ¿cómo es que se determina de que él no elaboró las bases fehacientemente? Es decir, por el margen del nombre Ruiz, no hubo un acto adicional de que corrobore este hecho. Máxime que el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal hace referencia a que el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba.
Y asimismo tiene que, en el numeral 2, hace referencia a que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito que determinen y acrediten responsabilidad o inocencia del imputado. En este supuesto, señor magistrado, no se ha actuado con toda la objetividad y criterio que normalmente el Ministerio Público despliega para determinar si efectivamente Tenorio Parco suscribió o no suscribió las bases, o si él fue o no fue el que subió al sistema las bases. Como he hecho mención, Tenorio Parco, señor magistrado, era el asesor legal de la municipalidad y únicamente conformó este comité, en el cual no se advierte que haya una conducta que haya quebrantado sus funciones. Esto es así, siendo así, señor magistrado, se puede advertir lo siguiente. La casación o la resolución de nulidad número 1040 del 2017 de Lima Norte hace referencia a que los términos de la acusación no puede basarse en inferencias, presunciones o interpretaciones contra el reo. Sus alcances deberán ser netamente objetivos, garantizando en todo momento su titularidad de la acción penal y su responsabilidad en la carga de la prueba. Evidentemente, señor magistrado, la jurisprudencia ha hecho mención de que efectivamente, en este caso nos encontramos ante una imputación gaseosa en el cual incluso el hecho imputado desde el punto de vista de esta defensa técnica sería atípico. Es más, también vuestro despacho tendría que tener en cuenta los aspectos de división de trabajo, tal y conforme se ha establecido en esta jurisprudencia, que es la 263-2017 ANCASH, en el cual en este recurso de casación establece en su fundamento cuarto que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hace referencia a lo siguiente. Que en estos casos se requieren lesiones sufridas por el niño agraviado, constituye una realización del riesgo creado o incrementado por la acción contraria del deber de cuidado. Ahora bien, para identificar la creación del incremento de riesgo existen principios específicos para guiar la prudencia o contenido y grado de cuidado que se ha de prestar. En el caso del trabajo en equipo, se ha de tener en cuenta la correcta relación entre los principios de confianza y de desconfianza en el comportamiento de otros funcionarios o servidores que, en atención a la complejidad organizacional de la municipalidad, serían encargados de la custodia de productos pirotécnicos y de seguridad en el acceso del local municipal. Es de tener en cuenta, pues, el principio de división de trabajo que modifica uno por uno los principios acerca de la responsabilidad por imprudencia de un único interviniente y que hace posible una división sensata de las tareas ante la concurrencia de varias personas. Ello implica, señor juez, que el recurso de casación 263-2017 ANCASH determina que se tiene que determinar pues el rol de trabajo de cada una de estas personas. ¿Qué rol han desplegado finalmente de forma individual cada una de estas personas que han conformado el comité? Como es evidente, señor juez, mi patrocinado no se puede advertir de los elementos de comisión que ha presentado el Ministerio Público que haya fallado dentro de sus funciones que habrían sido irrogadas. Bueno, señor magistrado, en ese sentido, yo solicito a vuestro despacho se absuelva de los cargos atribuidos a mi patrocinado y se declare, y se sobresea la presente causa. Muchas gracias. Señora Rojas. Con su venia, señor juez, señorita representante del Ministerio Público, señorita procuradora, colega de la defensa, señor especialista, señores presentes. Señor magistrado, en el presente caso, en mi calidad de abogado defensor del señor Carlos Javier Cera Rojas, debo iniciar mi exposición de alegato de clausura, sin dejar, señor magistrado, de lado la resolución superior que declara nula la sentencia ya anteriormente que fue dictada por el anterior juzgador, que absolvió a mi patrocinado por los mismos cargos. Señor magistrado, en la sentencia que se declaró nula, la Sala Penal Superior precisó en el presente caso que se debería llevar adelante un nuevo juicio oral a efecto de poder establecer en una nueva resolución o sentencia cuáles eran
los pesos, probatoriamente hablando, de los indicios, ¿no? Y contrastarlo con los contraindicios. Eso es lo que señaló la Sala Penal Superior, es decir, que se debería motivar en ese sentido, señor magistrado. Señor magistrado, tomando en cuenta el tipo penal que se viene investigando el presente caso, señor juez, que es el delito de colusión, y, señor magistrado, el elemento constitutivo para este tipo de delito refiere la norma sustantiva que debe haber una concertación entre el funcionario público con los interesados. Ahora, mi patrocinado, señor magistrado, en dicha oportunidad fue funcionario de la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso y ocupaba el cargo de subgerente logística. Asimismo, con respecto a la licitación 01-2011, que es materia de cuestionamiento en el presente caso, que supuestamente habría una colusión y participación de mi patrocinado, según la tesis, la hipótesis y la acusación del Ministerio Público. La defensa debe señalar, señor juez, que el comité especial que fue justamente nombrado, mi patrocinado, el 14 de febrero del año 2011, señor magistrado, él fue segundo suplente, segundo miembro suplente. Lo que la defensa quiere precisar, señor magistrado, que en el presente caso, mi patrocinado, durante la convocatoria, durante la selección o entrega de buena pro, mi patrocinado no tuvo ninguna participación activa dentro del comité especial como miembro suplente, toda vez que según la ley administrativa señala que a la ausencia de alguno de los miembros podrían intervenir los miembros suplentes. En ese sentido, señor magistrado, mi patrocinado no tenía ninguna facultades a efecto de poder decidir en la elaboración de las bases administrativas, en la elaboración tampoco de las bases integradas, ni mucho menos en la solución de consultas u observaciones, ni mucho menos en la entrega pro, la entrega de la buena pro. En ese sentido, señor magistrado, considera la defensa que en el presente caso no se cumpliría con este presupuesto señalado por el artículo 384. Por otro lado, señor magistrado, mi patrocinado, según la Ley de Contrataciones del Estado y también las normas administrativas, señor magistrado, en su calidad de subgerente logística, se ha llegado justamente a determinar que mi patrocinado, en cumplimiento de sus funciones, el SIACE le otorgó a mi patrocinado una clave de usuario. Y la Ley General de Contrataciones le exige a mi patrocinado como funcionario de la sugerencia, señor magistrado, estando a los acuerdos que apruebe el comité especial, mi patrocinado tiene la obligación de elevar al portal del SIACE, es decir, poner en conocimiento de esta entidad del Estado todos los acuerdos o aprobaciones o actas que realice el comité especial. En ese sentido, señor magistrado, mi patrocinado ha cumplido con sus funciones y no en ningún momento pues habría indicado como el señor fiscal lo menciona. Señor juez, el señor fiscal señala en su tesis acusatoria que el indicio pues que él tiene es que habría en el sistema o en el pantallazo del SEACE un usuario, Ruiz. Señor magistrado, el SEACE ha informado y obra en el expediente, señor magistrado, que a mi patrocinado le asignó una clave de usuario y que incluso esta clave de usuario estaba vigente a partir, señor magistrado, del 12 de febrero y culminó, señor magistrado, el 6 de junio. Es decir, estaba vigente mi patrocinado, su usuario. Ahora, el señor fiscal ha referido que no estaba vigente el usuario de mi patrocinado, hecho que se contradice con el informe, señor magistrado, del SIACE, y eso se ha hecho lectura en la lectura o glose de piezas que se han tomado en este plenario o en esta audiencia, señor magistrado. Además, señor magistrado, mi patrocinado, hemos probado en autos con el informe de la Municipalidad 01-2011, pues que mi patrocinado solamente habría prestado servicios a esta comuna desde el 2 de febrero del año 2012 y concluyó el 31 de mayo del mismo año. Por otro lado, señor magistrado, la defensa quiere también dejar bien en claro
que el señor fiscal, esta investigación que nos ocupa en esta oportunidad, en este nuevo juicio oral, deviene, señor magistrado, de unas diligencias dispuestas por el juez de anticorrupción del Cono Norte. Y este juez del Cono Norte es el que dispuso diligencias y se intervino algunas computadoras, CPU, señor magistrado, y las fotocopias de estos CPUs fueron traídos a la Fiscalía Anticorrupción del Callao. Debiendo de precisar, señor magistrado, que si mi patrocinado se habría concertado con los interesados y considera la defensa que a nivel de la investigación del Ministerio Público se han incurrido, señores magistrados, en unas imprecisiones, porque se pretende vincular a mi patrocinado de haber concertado, abdicando a sus funciones, al cargo que cumplía, señor magistrado, supuestamente, señor magistrado, lo que señala el señor fiscal, que mi patrocinado habría otorgado sus claves del SEACE para que otra persona lo usara. Sin embargo, dichas afirmaciones no han sido probadas en el juicio oral ni durante toda la investigación preparatoria. No han sido probadas estos. Solamente, señor magistrado, considera de la defensa que en este presente caso solamente se trata de inferencias. Señor magistrado, hemos llegado, señor magistrado, y se ha aprobado en este plenario, en este juicio oral, que mi patrocinado ha realizado había colgado al SEACE, señor, varias informaciones, tal como absoluciones de consulta, de observaciones, la anulación también de la licitación, que fue el día 14 de marzo, y por último también la entrega a Gobernapro del día 22 de marzo. En ese sentido, señor magistrado, lo que el señor fiscal cuestiona, que Ruiz se habría encontrado en unas oficinas de la empresa Nissan Corporation y que esta información de las bases y todas las informaciones habrían sido colgadas de un IP que pertenece a una persona que es un señor Víctor Augusto Odiana Ríos, persona que mi patrocinado no conoce. Hoy en día hemos escuchado, señor juez, que el señor fiscal ha mencionado que este IP o esta computadora funcionaba al frente de la municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso. Tal es así, señor magistrado, que la labor del señor representante del Ministerio Público debió haber sido más acuciosa, y ya mi patrocinado, lógicamente, cuando se llevaba a cabo o adelante esta investigación, señor magistrado, ya no estaba trabajando en la municipalidad, pero considera la defensa que el señor fiscal debió haber llevado adelante unas diligencias dentro de las instalaciones de la municipalidad y a efecto de visualizar todas las computadoras, a efecto justamente de establecer o determinar si dentro de la municipalidad estaba toda esta información que estaba buscando respecto a las bases integradas que supuestamente habrían sido colgadas al sistema del SEACE, señor magistrado, con un usuario de Ruiz. Debiendo de aclarar, señor magistrado, que en el presente proceso no ha sido probado con algún documento o pericia alguna, señor magistrado, que este Ruiz sería un usuario que habría entregado el SEACE. Si no, señor magistrado, ha quedado acreditado en este juicio oral, en este plenario, que Ruiz es un usuario de Word, es un archivo. En ese sentido, señor magistrado, no podemos establecer que este sería pues un usuario que habría sido autorizado por la entidad, por las autoridades del SEACE. Señor magistrado, mi patrocinado, una vez que se entregó la buena pro a la empresa ganadora en una licitación administrativa, que no habría sido cuestionado por las empresas o la empresa perdedora, que es la empresa Nutria, señor magistrado, mi patrocinado en su calidad de subgerente de logística ya tenía la obligación de justamente cursar las cartas a la empresa Nissan, a la empresa ganadora, a efecto de que cumpla, señor magistrado, con justamente realizar el contrato de la licitación que se llevó a cabo el día 4 de abril del año 2011, con la concurrencia del gerente municipal, que es el señor Luis Rueda Flores, y mi patrocinado participó como subgerente logística, pero no en el contrato directo, sino solamente como visador. En ese sentido, señor magistrado, no se encuentra acreditados en autos que mi patrocinado haya cometido el delito de colusión
al no haberse acreditado que mi patrocinado haya concertado con los interesados para entregar la buena pro o abdicar a sus funciones. Señor magistrado, solamente voy a hacer mención, para culminar, señor magistrado, que el Código Procesal Penal, en su artículo 398, respecto a la sentencia absolutoria, nos expresa lo siguiente, señor magistrado, que en la sentencia absolutoria debe explicarse las razones por las cuales el hecho no constituye delito. Es decir, la defensa quiere resaltar que en el presente caso no se ha acreditado ninguna conducta ilícita que mi patrocinado haya realizado para que se pueda, señor, atribuir un delito de colusión. Y por otro lado, señor magistrado, también este mismo artículo nos habla para la sentencia absolutoria que los medios probatorios no son suficientes para establecer su culpabilidad. Señor magistrado, para concluir, como he referido, señor magistrado, el señor fiscal solamente lo que refiere, supuestamente tendría unos indicios o unas inferencias que en realidad no han sido debidamente corroborados o probados en este juicio oral para efecto de establecer la culpabilidad de mi patrocinado. Es decir, señor magistrado, el señor fiscal no ha podido acreditar, no ha podido probar que mi patrocinado, la forma, las circunstancias, el modo de cómo mi patrocinado habría concertado con los interesados, supuestamente, para favorecerlos y defraudar, señor magistrado, al Estado. Señor magistrado, ni mucho menos mi patrocinado habría cometido el delito de incompatibilidad, negociación incompatible en agravio del Estado, toda vez que mi patrocinado no tenía ningún interés. No está probado en actos que mi patrocinado haya tenido interés para que la empresa ganadora de la buena pro, pues obtenga pues los resultados, bueno, que después de este proceso habría obtenido. En ese sentido, señor magistrado, no se encuentra acreditado la concertación, ni mucho menos que haya tenido algún interés para favorecer a los señores, en este caso, señor magistrado, a la empresa Nissan Corporation. Por lo expuesto, señor magistrado, la defensa técnica del señor Carlos Javier Serra Rojas solicito a su despacho se sirva a absolver de los cargos o de la acusación fiscal formulada por el representante del Ministerio Público. He concluido, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Hacemos un receso de 5 minutos, por favor. A las 4 nos volvemos a encontrar.